Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos de una manera especial. Ayer, por temas de enfermos de COVID en medio de la congregación de Revive, nos vimos forzados a suspender el culto como habitualmente lo realizamos. Gracias al Señor, un grupo de hermanos estuvo trabajando todo el día para que por la noche pudiésemos disfrutar un tiempo de comunión a través de estos medios con los que el Señor nos permite estar en contacto, aún en la distancia, y disfrutar así de las alabanzas, de la presencia del Señor y de este tercer salmo que esta semana vamos a estar considerando. Ayer Roberto nos introdujo al Salmo 34, un salmo catalogado como un salmo de gratitud. Hay quienes también hablan de un salmo de alabanza o un salmo de confianza. Hay que hilar muy fino para poder distinguir, pero ciertamente aquí vemos a David en una expresión agradecida, mirando hacia una experiencia pasada, fruto de su falta de fe, como nos explicaba ayer Roberto. Hay momentos en la vida donde tomamos decisiones equivocadas. Las pruebas vienen sobre nosotros y tendemos a olvidarnos de Dios. Y ya comenzamos a creer que las promesas de Dios no se van a cumplir realmente en nuestra vida. Y las amenazas de nuestros enemigos o de las circunstancias echan una sombra sobre nuestra fe y nuestra perspectiva, de modo tal que comenzamos a tomar decisión tras decisión sin detenernos a buscar el rostro del Señor, consultar con Él y esperar que Él dé la salida. David va buscando sus propias salidas y así llega hasta los sacerdotes en Nob y obtiene la espada de Goliat, algo del pan de la proposición. Luego todas estas cosas serán una fuente de bendición, porque más tarde en los evangelios el mismo Señor habrá de tomar el ejemplo de David y sus hombres comiendo y sirviéndose de ese pan que estaba reservado solo para los sacerdotes. De todas maneras, las consecuencias de este acto de David habrían de ser absolutamente trágicas para el sacerdote y toda la familia sacerdotal a causa de la necedad y la locura del rey Saúl, que por causa de ayudar a David decidió llevarles a la muerte. David sigue adelante y huye y se mete en la boca del lobo, va a los filisteos y allí su vida comienza a correr peligro. Y se nos hace difícil pensar en David fingiéndose loco, dejando correr la baba por su barba, escribiendo cosas en las paredes, de modo tal que el jefe de los filisteos decide echarlo. Y entonces, en esa manera, él salva su vida. Va al desierto, va a la cueva, allí se encuentra más tarde con sus familiares, se encuentra con amargados de espíritu que comienzan a unirse a él y comienza allí a conformar un ejército. Y es aquí cuando David de pronto está mirando hacia atrás, hacia esta experiencia, fruto de su falta de fe, fruto de su necedad, fruto de sus malas decisiones, pero levanta la mirada al Señor y descubre la gracia y la misericordia que le guardó aún en medio de sus malas decisiones. ¿Cuánto nos ama el Señor? Cuánta es su gracia y su misericordia. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos también echar una mirada atrás en nuestra vida y ver cuántas metiduras de pata hubo en nuestra experiencia personal. Fruto de la inexperiencia, fruto del arrebatamiento, fruto de la reacción. Dejamos de confiar y de mirar al Señor. Y el Señor a veces permite que ciertas consecuencias de esas malas decisiones dejen huellas y heridas en nuestro corazón. Eso no lo va a cambiar nadie, pero también Dios
usa esas situaciones para enseñarnos lecciones que nos hacen madurar y que nos hacen mirar la vida desde otra perspectiva y que nos hacen levantar nuestros ojos y ponerlos en el Señor. En esta mañana tenemos un hermoso comentario aquí titulado La belleza del corazón agradecido. Y yo espero que lo podáis leer con detenimiento, que lo disfrutéis, porque aquí hay algunas cosas muy interesantes para reflexionar. La pregunta de meditación es, ¿tienes un corazón que alaba constantemente al Señor o vives en medio de la queja y el lamento? Lamentablemente hay cristianos que a veces se enfocan en sus problemas, en sus situaciones difíciles y no pueden ver al Señor bendiciéndoles y obrando y ni confían en Él realmente para permitirle a Él intervenir y dar la liberación que tanto necesitan. Puedes dar gracias a Dios en todo momento o siempre hay un pero en tus oraciones. Qué triste es que pueda ser esto parte de la experiencia personal de un cristiano. Ahora, yo quiero hoy hacer un rápido repaso por el Salmo 34. Perdonad que no estoy del todo bien con mi salud, yo no tengo COVID, pero sí algún miembro muy cercano de mi familia. Y bueno, gracias a Dios, de una manera muy leve. Estamos cuidándonos mucho y agradecidos también a las oraciones de tantos hermanos que nos están haciendo llegar sus saludos, su cariño y su intercesión ante el trono de la gracia a nuestro favor. Ahora bien, el Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Parece ser que David había tenido muchos temores y muchos miedos que le habían llevado a un extremo de poner su propia vida en grave peligro. Y entonces viene ese precioso versículo. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso aquel que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Antes de seguir adelante, vamos a mirar cómo David describe algunas características del Señor. La primera de ellas la quiero mencionar en el verso 7. Luego de la gran introducción de dar las razones por las cuales él estaba agradecido, por lo cual su alma se gloriaba y por lo cual invitaba a sus amigos espirituales, a los mansos, a que se alegraran con él y les decía, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermanos, hay situaciones en la vida que no nos podemos guardar para nosotros solos, que las tenemos que compartir. Tenemos que hacer parte de la liberación del Señor, de cómo hemos gustado su benignidad, cómo hemos experimentado su gracia y su misericordia en nuestra vida. Y esto sin duda bendice a aquellos que están a nuestro alrededor. Y a partir de allí, el versículo 7 en adelante, David comienza a enumerar ciertas cosas acerca del Señor. En primer lugar, el verso 7, el ángel del Señor. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso aquel que confía en él. Estoy seguro que David estaría pensando en este momento, si yo hubiese confiado en él, me podría haber evitado estas tristes
y trágicas experiencias que tuve que vivir. Pero de una cosa puedo dar testimonio, y es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Luego el verso 9 habla del temor del Señor. Temed al Señor vosotros sus santos. Y luego el verso 8, venid hijos, 11, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Ayer mencionábamos en el culto los últimos versículos del Salmo 68 que dice que Dios envía fuerza a su pueblo desde el santuario. Y cuando vivimos en el temor del Señor y cada decisión que tomamos en nuestra vida la hacemos en tu temor, en su temor, viviendo en santidad, pues entonces habrá bendición. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué tierna seguridad trae esto a nuestro corazón. Los ojos del Señor nos miran, nos acompañan, observan la situación que enfrentamos cada uno de nosotros y cada día. Luego tenemos en el verso 16 la ira del Señor. Dice, está contra los que hacen mal para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Esto afirma nuestra confianza en que un día veremos la victoria final y el mal desaparecerá para siempre y Dios intervendrá en justicia en medio de tantas injusticias que hoy el mundo tiene que sufrir. El verso 17 nos habla del oído del Señor. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Qué preciosa declaración, qué preciosa promesa. Querido hermano, amigo, estás angustiado en este momento. Te garantizo que Dios oye tus plegarias, porque aquí la promesa es cierta. Los justos claman y el Señor oye y los libra de sus angustias. La cercanía del Señor. Versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. La cercanía del Señor. Él está con nosotros. Él nos ama. Él nos acompaña. Pablo diría en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cercanía del Señor. Y finalmente, la redención del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice el versículo 19, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Cita que luego se aplica al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el justo que fue a la cruz por los injustos. Y había que cumplir la palabra literalmente, tal cual estaba escrita. Y esta es una de las profecías mesiánicas que se cumplió cuando aquellos guardias romanos quebraron las piernas de los dos reos que colgaban en cruces junto a Jesús. Pero al llegar a él y verle muerto, solo traspasaron su costado con la lanza para que se cumpliera esta palabra. Por eso, amados hermanos, abrazamos este salmo para iniciar una semana de confianza, de fe y de gratitud. Y mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias porque aún a nuestros errores tú los cambias en bendición. Que aprendamos a confiar en ti para evitar situaciones tan complicadas como las que tuvo que enfrentar David. Que sepamos volver a ti si hemos equivocado el camino y podamos desde tu liberación dar testimonio de tu gracia y tu misericordia. En tu nombre, amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir en este precioso salmo. Manteneos bendecibles.